Bueno, pues parece que se está empezando a liarse parda en Georgia. Me apetece comentar un poco lo que está pasando, lo que podría llegar a pasar en un país además en el que estuve este verano y que guardo bastante buen recuerdo. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Dentro vídeo. Bueno, pues en un día bastante soleado y bastante con buena temperatura en Madrid. Ahora mismo no puedo mirar la temperatura exactamente, pero no se está nada mal realmente, aunque yo creo que también es un poquito que todavía tengo la costumbre de estos últimos días, de estos 10 días que he estado en el centro de Europa, entre la República Checa, Alemania y demás. Pero bueno, todavía estoy notando un poco el cambio de temperatura y realmente entiendo por qué muchos alemanes, muchos austriacos, mucha gente de esas zonas se buscan las formas cuando ya llega un momento de irse al sur. Realmente es lo más normal, realmente. Pero eso sí, cuando ya tienes un poco todo hecho, porque al final tienes toda la vida hecha, si tienes una buena pensión, pues realmente es una muy buena idea. No creo que sea tan buena idea si tu caso es distinto, ¿no? Si tienes pues que buscar trabajos y que tienes que emprender o tienes que buscarte la vida, pues ese viaje, digamos, pues no es lo más recomendable, ¿no? Lo sabemos todos. Pero bueno, hoy quería hablar de lo que está pasando en Georgia, porque realmente es bastante importante. Primero porque puede tener consecuencias bastante importantes en toda Europa. Y segundo porque al final, bueno, pues es un sitio en el que estuve este verano y, como digo, pues tengo bastante buen recuerdo de lo que fue Georgia, de todo lo que me pareció. Estuve, y esto lo he ido publicando en estos últimos meses, ¿no? Desde verano estuvimos por supuesto en Tiflis, en su capital, estuvimos en Kutaisi, estuvimos en Batumi también, es decir, las 3 ciudades más importantes del país estuvimos, y las 3 me dieron la sensación de que como que tenían algo distinto, ¿no? Como que tienen una mezcla dentro de que es el mismo país y demás, pero es una mezcla bastante curiosa y es un cambio bastante curioso. Ahora bien, ¿qué está pasando allí? Pues, a ver, celebraron elecciones a finales de octubre y ganó uno de los partidos que muchos hablan de ellos como, entre comillas, prorrusos, ¿no? Es decir, estoy hablando de Sueño Georgiano, de un partido que se llama Sueño Georgiano, que básicamente, pues, el líder, que es un tal Kohitse, creo que se llama, que los nombres no son fáciles tampoco de recordar, pero bueno, él es un empresario que además se hizo rico precisamente en Rusia, ¿no? Se terminó haciendo un poquito de su vida en el norte, digamos, y a partir de ahí, pues seguidamente volvió a Georgia y se hizo conocido, y pues, como digo, en octubre ganó esas elecciones con un discurso no tanto, vamos a llamarle prorruso, aunque realmente en el país pues, los lazos son o sea, la relación que hay con Rusia es inevitable porque están al lado y es imposible que no haya una relación muy estrecha. Y esto yo lo vi también un poco, me dio esa sensación, ¿no? De cuando estuve allí, de que primero hay mucha gente, muchísima, que habla ruso, hay mucho turismo también de Rusia, y pues hay mucha gente que simplemente pues
pasa las vacaciones allí, ¿no? Incluso yo recuerdo el último día en Batumi, el chico que me llevó al centro desde el hotel, pues era ruso y estaba pasando era caucásico en este caso, y estaba pasando las vacaciones con otra parte de la familia, vaya. Como digo, es un partido al que le tachan de prorruso, pero yo no diría tanto prorruso, sino que es más de gente digamos de gente con la opinión de que vale, vamos ¿cómo decirlo? Vamos a intentar que Rusia no nos toque las narices, vamos a llevarnos bien. Es eso, más que ser pro Putin o cosas así, es un poquito con esa mentalidad, ¿no? Porque al final recordemos que entre Georgia y Rusia hay una crisis desde hace muchos años bastante importante, porque tiene dos zonas que están tomadas literalmente por Rusia desde el año 2008. Bueno, realmente desde la independencia del país, pero fundamentalmente también tiene dos zonas en el norte que son independientes de facto, aunque digamos que internacionalmente se les reconozca como parte de Georgia, ¿no? Vale, dicho esto, lo que ha pasado básicamente es que este nuevo poder, porque no son elecciones, digamos, al presidente, pero sí que son elecciones importantes, sí que fueron elecciones importantes, porque quien va a tomar las decisiones ahora en el país, pues va a ser este partido de sueño georgiano, ¿no? Entonces, lo primero que han hecho, una de las primeras cosas que han hecho, ha sido suspender el proceso de adhesión a la Unión Europea. Y esto es lo que ha desencadenado todas las protestas que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales y demás, ¿no? Mucha gente incluso ya habla de que es otra vez algo parecido al Maidán que empezó en Ucrania, recordemos, que derivó pues en lo que básicamente desde el 2014 estamos viendo que por desgracia pasa en Ucrania, ¿no? No por el culpa del Maidán, indudablemente, sino porque a partir de ahí se dieron todas las circunstancias que estamos viendo, vaya. Y hay mucha gente diciendo, como digo, que esto es algo parecido, en fin. Incluso lo que está pasando es que la presidente, que es presidente saliente, está diciendo que no se va a ir. Está diciendo que va a intentar aguantar todo lo posible y que la libertad, ya sabemos un poquito cómo es estas cosas, que la libertad del país es lo más importante, y que ella pues toma la decisión de no dimitir o de no irse a pesar de que su mandato termine, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, lo siento. Pero, como digo, eso lo que ha derivado es que desde hace unos días estamos viendo pues importantes manifestaciones, importantes disturbios en todo el país, y dicen que es uno de los disturbios más importantes, por lo menos de los últimos años, en todo el país. De hecho, no solamente estos disturbios han sido en la capital, en Tbilisi, sino también se han extendido ya a Batumi. Es decir, pinta que se puede liar parda otra vez en Georgia. Y digo otra vez porque pues en Georgia ya tuvimos una guerra en 2008. Es decir, estamos hablando de cosas serias, y estamos hablando de que pues el Kremlin también podría aprovechar esto para su geopolítica. De hecho, se habla de que esta suspensión del proceso de adhesión a la Unión Europea, que desde el sueño georgiano lo están negando, están diciendo no, es que nosotros queremos una
relación totalmente bilateral, pero que Bruselas no nos imponga y no sé qué, no sé cuántos. Pero realmente es una paralización de un proceso que están viendo como una maniobra desde el Kremlin para luego utilizarla como elemento negociador en la negociación por Ucrania. Y esto también es importante resaltarlo, porque al final pues es un elemento que puede condicionar bastante también si se produce una negociación, qué va a pasar con los países satélites, ¿no?, de Rusia, y ahí entra de lleno Georgia, ¿no? Así que se está liando, como digo. Se ha dicho, esto es otro dato, que uno de los problemas también es que este nuevo gobierno, vamos a llamarle prorruso, ha impulsado una ley de agentes extranjeros muy similar a la que hay en Rusia, pero es distinta, y me explico. Lo que ocurre en Rusia es que hay una ley por el cual cualquier medio de comunicación puede ser tildado de recibir financiación del exterior y por tanto se le puede ilegalizar, y eso es lo que ha pasado, vale. Lo que ocurre con la ley georgiana no es similar, pero no es lo mismo, porque en la ley georgiana sí viene especificado primero el porcentaje que tiene que tener de financiación externa ese medio, que está cifrado en un 20%, y luego se habla, es claro, de cuáles son las consecuencias, que es simplemente informar sobre los contratos que tiene, el tipo de financiación, todos los acuerdos con esas entidades de fuera, etcétera, ese tipo de cosas. No se llega hasta extremos de que se le pueda ilegalizar, o de que, como en el caso ruso, que no aparezca una información al concreto de cuáles son las consecuencias, y que eso dé pie a que, bueno, pues pueda ser según los dictámenes del dictador, ¿no?, en este caso. Eso no ocurre con la ley georgiana en este caso. Entonces sí que hay una diferencia. Además, ellos lo defienden como que esta ley de agentes extranjeros está más cerca de una ley americana que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar el comunismo, ¿no?, por decirlo de una forma muy general, pero era siempre con esa intención, ¿no?, de tratar de controlar cuáles eran los acuerdos, qué tipos de acuerdos, etcétera, no tanto como ilegalizarlos. Aún así, pues está complicada la cosa, porque hay muchos que dicen que lo argumentan de una manera y otros que lo argumentan de otra. Y es lo que está pasando. Y dicho así de una forma bastante resumida, me apetecería, a ver si consigo tiempo, hacer un vídeo un poco más calmado y explicando un poco todo esto, porque me parece interesante también hablar de estas cosas. Y nada más, era lo que yo quería contaros. Ves abajo en los comentarios y cuéntame, vamos por aquí, y cuéntame cuál es tu sensación, qué es lo que te parece que ocurre en Georgia. Y por supuesto, te invito a que me ayudes con este proyecto, que te suscribas al canal, que le des a like, ya sabes, todo ese tipo de cosas, para que sea un proyecto que, además de viajar, pues también hagamos cosas de la actualidad del mundo, y que, como ayer, pues me dé también por animar a la gente con sus proyectos, en fin, todo este tipo de cosas. Así que nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.